En el capítulo anterior, Kang Ee-sop arrojó a su enemigo desde un edificio junto con él. El ejecutivo lo maldijo, pero Kang Ee-sop pensaba que aquello era divertido. Mientras caían por el aire, el ejecutivo, maldiciendo, miró hacia abajo y vio una viga. Al segundo siguiente impactaron contra ella. Kang Ee-sop quedó gravemente herido y ambos terminaron estrellándose contra el suelo con fuerza. Los dos permanecieron inconscientes en el suelo, y Kang Ee-sop no parecía despertar. El ejecutivo tampoco reaccionó al principio. Sin embargo, despertó con un fuerte grito. Maldijo furioso, preguntándose si aún seguía vivo y cómo había logrado sobrevivir. Luego se levantó y miró a Kang Ee-sop, quien seguía inconsciente, pero aún respiraba. Pensó que debía acabar con él por el bien de su organización. Seguir a esa organización le resultaba tan natural como respirar, porque desde el principio había formado parte de ella. Sin embargo, cuando la organización creció, se convirtió en algo diferente, de una forma que él nunca había imaginado. Aún así, pensaba que quizás aquello era normal cuando se perseguía un gran objetivo. Tiempo después, le preguntó a su jefe por qué no lo había enviado a él cuando Aewan pidió que enviaran a un ejecutivo. La cooperación con Aewan era obligatoria, así que él quería ser el elegido. Sin embargo, su jefe le respondió que ya no eran una organización pequeña y que no podían mover a la ligera a miembros clave como él. Entonces le preguntó si creía que no se enteraría que él y Jun provenían de la misma escuela. Quizás había sido su amigo, pero actuar por sentimientos personales o por venganza perjudicaría a la organización. El ejecutivo le preguntó entonces si acaso dudaba de su lealtad. Jun no tenía nada que ver con aquello. Por eso iría y se lo demostraría. Le demostraría que hablaba en serio. Tiempo después, Jin Boseon le preguntó si él era quien se uniría esta vez. Según había escuchado, su apodo era el dragón. También había oído que era una de las grandes fuerzas de la organización. Y con seriedad, le preguntó cuántos bastardos de Yo-chan podría matar. El ejecutivo pensó que era un hombre peligroso. No entendía por qué Jun trabajaba para alguien así, pero eso ya no importaba. Jun, como miembro de la organización, había hecho todo lo posible y solo había encontrado su final por la organización. En el presente, el ejecutivo tomó una barra de metal y se preparó para acabar con Kang Ee-sop. Pensó que aquello no era algo normal. Creía saber por qué era fiel a esa organización. Pensó que se sentía agradable porque aquella era la organización a la que ellos pertenecían. Pero entonces recordó cómo su jefe le había dicho que, desde el principio, el nivel de Jun era insuficiente y que era obvio que terminaría así. Quien tenía que irse, simplemente se iba. El ejecutivo pensó que debió darse cuenta en ese momento. Su jefe incluso le había dicho que, por suerte, no se había llevado a Jin desde pequeño, porque claramente no habría generado dinero. Fue entonces cuando comprendió que no existía algo llamado una verdadera organización, y se preguntó si realmente era leal a ella. Pero no lo era, por eso se engañaba a sí mismo. Quería actuar por Jun, pero no podía. Mirando una fotografía de Jun, se sintió mal al recordarlo. Había sido leal a una organización que los trataba como basura. Al ver a Kang Ee-sop intentando levantarse, pensó que ellos sí eran leales a los suyos, a su familia. Ellos eran una verdadera organización. En cambio, él mismo solo era una falsedad perfecta. En ese momento, el ejecutivo cayó desplomado e inconsciente. Comprendió que su lealtad no era más que el hecho de no tener nada. Kang Ee-sop se levantó y lo observó confundido. Agotado, se preguntó si acaso había ganado. Sin tiempo para pensar demasiado, comenzó a estirar el brazo y, arrastrándose, dijo que debía volver al hotel, debía ir con los demás. Entonces su abuela apareció frente a él. Preocupado, le preguntó qué hacía allí. Aquel lugar era peligroso. Le dijo que debía volver a casa, él debía ayudar a los demás y convertirse en una buena persona. Pero su abuela le sonrió feliz. Luego lo abrazó y le dijo que ya lo era. Había crecido mucho y era un buen niño. Y Kang Ee-sop se alegró al escuchar aquellas palabras. Pero nada de eso era real. Kang Ee-sop yacía en el suelo, perdiendo sangre y sin moverse. Por otra parte, en el gimnasio del edificio, otro de los ejecutivos atacó con fuerza mientras le preguntaba por qué entró al gimnasio. Con un fuerte puñetazo le dijo que aquel lugar no era para los débiles. Taro Park Myo tomó una pesa y lo golpeó con ella. Sin embargo, el ejecutivo la bloqueó fácilmente y dijo que era demasiado ligera. Entonces el ejecutivo tomó una de 50 kilogramos y lo golpeó con ella, afirmando que debía ser capaz de soportar algo así si no era débil. Park Myo maldijo mientras su brazo temblaba por el impacto. Aunque era la segunda vez que luchaba contra él, aún no lograba acostumbrarse.
El ejecutivo le preguntó entonces qué había pasado con el otro tipo al que había atravesado con una barra de metal. Quería saber si había conseguido matarlo. Luego dijo que seguramente no había muerto, ya que había apuntado a su columna, y añadió que si su amigo había muerto, lo mataría. Y si había quedado lisiado, los dejaría igual de patéticos a ambos. Park Mu-yeol se enfureció al escuchar aquello. Le gritó que aún no había vencido a ninguno de ellos. Arremetiendo contra él, le dijo que Kim Won-bin seguía vivo. El ejecutivo se sorprendió al notar la fuerza de Park Mu-yeol. De inmediato fue arrojado contra las caminadoras. Park Mu-yeol le dijo que aquello era un gimnasio y que ese era su maldito territorio. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par. El ejecutivo levantó una caminadora por encima de sus hombros y la arrojó con todas sus fuerzas. Park Mu-yeol cayó al suelo, aplastado por el peso de la máquina. El ejecutivo se colocó encima de ella y le dijo que no presumiera si ni siquiera podía soportar un peso tan bajo. Luego sonrió y afirmó que ya lo había decidido. Lo mataría con el siguiente puñetazo. Park Mu-yeol se enfureció. De repente levantó la caminadora con el ejecutivo aún encima, obligándolo a retroceder. El ejecutivo no entendía cómo había logrado levantarla en ese estado, no podía comprenderlo. Pero Park Mu-yeol le respondió que era ligera. Sonriendo, le dijo que aquel peso apenas era un calentamiento para él. El ejecutivo sonrió al escucharlo y le pidió honestidad, preguntándole si realmente era débil. El ejecutivo maldijo a Gang-buk y los llamó bastardos, diciendo que eran como insectos. No importaba cuántas veces los pisara, aún así se retorcían y seguían luchando. Luego le preguntó si realmente creían que saldrían vivos de aquel lugar después de atacarlos. Inmediatamente se lanzó contra él y conectó un fuerte gancho de derecha en su rostro. Sin embargo, Park Mu-yeol también había conectado un gancho al cuerpo al mismo tiempo, y le preguntó por qué hablaba tanto. Llamándolo maldito adicto, lo golpeó varias veces. El ejecutivo retrocedió, tomando distancia de sus ataques, pero Park Mu-yeol saltó y le dio un rodillazo en el rostro. El ejecutivo maldijo y se preguntó de dónde sacaban fuerzas aquellos insectos. Recordando el pasado, pensaba que la gente débil era molesta y no merecía vivir. Al igual que su hermano mayor, que yacía en el suelo, solo eran insectos que merecían morir. Al verlo distraído, Park Mu-yeol lo atacó. Pensó que aquel golpe debía haberle afectado. Dijo que no importaba si rompía sus propios huesos, lo destruiría, lo golpearía hasta destruirlo. Pero en ese momento el ejecutivo tomó una barra grande y la dirigió con fuerza hacia él. El impacto arrojó a Park Mu-yeol por los aires. Maldiciendo por el golpe recibido, Park Mu-yeol sabía que sus ataques debían haberle afectado, pero aún así había aprovechado la oportunidad para contraatacar. En ese momento el ejecutivo levantó la barra de metal mientras Park Mu-yeol aún no se levantaba del suelo. Pensó que, si aquello seguía así, moriría. Pero pateó la pierna del ejecutivo y este cayó al suelo junto con la barra, la cual casi aplasta a Park Mu-yeol, quien la esquivó por poco. Molesto, comenzó a levantarse y fue contra el ejecutivo con un fuerte golpe. Sin embargo, este había sujetado su brazo antes del impacto y, con fuerza, le torció el brazo con un crujido. Luego, con la otra mano, comenzó a golpearlo múltiples veces. Park Mu-yeol pensó que nunca había sido alguien que confiara en la técnica. Siempre había usado su fuerza para luchar, pero si peleaba de frente contra él, no podría ganar. Era su enemigo natural perfecto. Intentando liberar su brazo, Park Mu-yeol tiró de él, pero el ejecutivo sujetó su cintura con ambos brazos y lo levantó. Sonriendo, le dijo que insectos como ellos deberían hacerse pedazos con un solo ataque suyo, pero aún así seguían retorciéndose como cucarachas. Entonces comenzó a apretar con fuerza. Park Mu-yeol intentó resistir, pero sentía como sus huesos se comprimían. Utilizó sus puños para golpear el rostro del ejecutivo, pero este no dejaba de apretar. Entonces estiró la mano y alcanzó la estructura de barras del gimnasio, arrojándola sobre ambos. Cuando fue liberado, Park Mu-yeol cayó al suelo. Le dolían las costillas. Sin embargo, el ejecutivo se rió y le dijo que seguía retorciéndose, igual que las hormigas con las que jugaba cuando era niño. Luego tomó la misma estructura de metal y corrió hacia él, diciéndole que le destruiría las piernas y los brazos. Park Mu-yeol fue aplastado contra la pared por la estructura. El ejecutivo sonrió mientras apretaba con fuerza y Park Mu-yeol solo intentaba resistir. Volviendo tiempo atrás, vemos a Park Mu-yeol y a Kim Won-bin en la cocina. Park Mu-yeol le entregó un plato y le dijo que comiera. Era el nuevo menú de su restaurante. Le presentó un jajangmyeon gigante de mariscos. Incluso tenía caviar blanco.
Kim Won-bin le preguntó si ahora pensaba obligarlo a probar todos sus menús. También le preguntó de dónde había sacado una idea como aquella para un jajangmyeon. Pero Park Myo-yeol le dijo que se callara y comiera rápido, que para eso lo había llamado. Además, que iba a saber él sobre comida. Kim Won-bin lo probó y dijo que parecía exagerado, pero que aprovechaba las características de cada ingrediente y estaba equilibrado de forma que el sabor no resultaba un desastre, lo que lo sorprendió. Tiempo después, cuando terminó de comerlo todo, dijo que el caviar era su punto fuerte, ya que el sabor golpeaba con fuerza al final. Park Myo-yeol le preguntó entonces si estaba rico. Pero Kim Won-bin respondió que creía que la cocción de la langosta era insuficiente, así que su calificación general tal vez no sería la gran cosa. Aquello enfureció a Park Myo-yeol. Sin embargo, Kim Won-bin se rió al verlo enojado y le dijo que sí estaba rico. Molesto, Park Myo-yeol respondió que debió haber dicho eso desde el principio. Pero de repente la expresión de Kim Won-bin cambió. Le dijo que quizás sería mejor que se dedicara únicamente a ese negocio. Park Myo-yeol sonrió y le preguntó si de verdad estaba tan rico. Pero Kim Won-bin le respondió que no estaba bromeando. Con seriedad, le preguntó si no creía que sería mejor abandonar la organización. Aunque la pelea contra Aewan terminara, seguir manejando la organización continuaría siendo un problema. Le dijo que considerara seriamente dejar de ser un gángster. Debería centrarse en su negocio. En su opinión, no encajaba en aquel mundo. Jin Da-hoon era muy fuerte, así que estaría bien. Incluso él mismo era igual. Eran demasiado débiles para vivir en el mundo oscuro. Le dijo a Park Myo-yeol que la facción Myo-yeol también era así. Siendo sincero, estaban pasando dificultades. Si seguía allí, perdería algo valioso, como ocurrió con Eudong, que terminó herido. Aquellas palabras dejaron pensativo a Park Myo-yeol. Pero Kim Won-bin sonrió y le dijo que sería mejor que se fuera cuanto antes, incluso ahora mismo si podía. Si le entregaba todo, consideraría saldada su deuda. En el presente, el ejecutivo le decía que no tuviera arrepentimientos en su vida. Tanto él como la alianza Ganbuk eran realmente débiles. Presionando con aún más fuerza, le dijo que aunque siguiera viviendo no aportaría nada al mundo. Park Myo-yeol sintió un fuerte dolor al notar cómo su brazo era aplastado. Furioso, logró empujar y detener la presión, llamándolo bastardo. Con su otro brazo golpeó al ejecutivo y le gritó que si se lastimaba el brazo no podría cocinar para sus amigos. Furioso, el ejecutivo lo llamó idiota. Dijo que un simple puñetazo no le afectaría y presionó con aún más fuerza la estructura de metal. Volviendo al pasado, Park Myo-yeol le preguntó por qué estaba tan triste en la mesa. Cocinar era tan difícil como luchar, porque ambas cosas las hacía por su familia. Le dijo que nunca había pensado ni por un momento que fuera débil. Quería que su familia pudiera comer hasta llenarse. Quien podía proteger a su familia era alguien fuerte. Cuando todas las peleas terminaran, seguiría luchando mientras ganaba dinero. Por ahora lucharía como siempre. Estaba listo para pelear en cualquier momento, sin importar el tipo de batalla. Además, no podía irse así nada más después de dejar que Kim Won-bin se hiciera el interesante. Le dijo que no había cobardes entre ellos y que no se preocupara. También le dijo que él era igual de tonto. Kim Won-bin le preguntó si de verdad pensaba eso, ya que nunca se había visto de esa manera. Park Myo-yeol le respondió que sí. Él también era fuerte. En el presente, Park Myo-yeol se enfureció y le dijo que no subestimara a sus amigos. Con el mismo golpe que impactó en el rostro del ejecutivo, gritó que Eudong, Kim Won-bin ninguno de ellos eran débiles. En su familia no había nadie débil. Al sentir el impacto, el ejecutivo maldijo. Aquello no era posible. Pero Park Myo-yeol le dijo que las personas que luchaban por su familia, la alianza Ganbuk, eran fuertes. Y golpeó con fuerza, estrellando al ejecutivo contra la pared. Su ataque lo hizo sangrar y retroceder, pero sin duda no se detendría. Regresamos tiempo atrás, al pasado. Bajo una carpa debajo de un puente estaba el ejecutivo Yeo Kisu. En ese momento alguien lo llamó. Entró sonriendo y le dijo que había traído algo de comer. Era su hermano, Yoo Ki-jin. Tiempo después, ambos comían junto a un fuego. Su hermano le preguntó cómo estaba y le dijo que comiera mucho. Pero Yeo Kisu se disculpó con él. Aunque tenía la mano herida, siempre salía a buscar comida para ambos. Yeo Kisu dijo que él estaba bien pero no podía hacer lo mismo. Su hermano lo detuvo y le dijo que dejara de decir cosas inútiles. Declaró que un hermano mayor siempre protegía a su hermano menor. Le dijo que siempre lo protegería, así que no debía preocuparse. Eso hizo sonreír a Yeo Kisu. Luego tomó más comida y se la dio, diciéndole que comiera porque eran porciones más grandes. Pero un día nevado,
Yeo Ki-su dijo que a veces llegaban días así. Extrañamente, aquel día ocurrió una cadena de infortunios. Fue uno de esos días. Si aquello seguía así, realmente morirían congelados. Entonces vio una botella tirada en el suelo. Además, su hermano regresó tarde después de salir a buscar comida. Cuando volvió, estaba tirado en el suelo y Yeo Ki-su lo llamaba. Pensó que todo aquello había sido una cadena de desgracias. Hambriento y congelado, Yeo Ki-su bebió alcohol hasta emborracharse y atacó a su hermano, que acababa de regresar, debido a un malentendido. El cuerpo débil de su hermano no se defendió en absoluto, terminó muriendo como un insecto. Ese día había regresado tarde porque había traído fideos calientes, una comida que Yeo Ki-su siempre le pedía y por la que volvió más tarde de lo normal. Pero Yeo Ki-su no lo entendía. ¿Por qué todo terminó así? Se suponía que su hermano había dicho que lo protegería. Entonces se preguntó por qué había muerto tan fácilmente. Asustado, se preguntó por qué lo había dejado atrás. Llorando en aquel lugar, Yeo Ki-su llegó a una conclusión. No era su culpa. Era culpa de su hermano por ser débil. Las personas débiles siempre morían. Desde entonces, Yeo Ki-su comenzó a golpear y robar a la gente, furioso porque eran débiles. Más tarde, en las calles, fue encontrado por Jin Bo-seon. Y se unió a Aewan pensando que las personas débiles no valían nada. En el presente, sujetó el brazo de Yeo Ki-su. Pensó que los humanos eran seres débiles que se arrastraban para sobrevivir. Entonces Park Myo-yeol lo atacó furioso. Pero en ese momento Yeo Ki-su recordó algo. Recordó cómo había matado a su hermano con sus propias manos. Y recordó cómo éste había tomado la botella del suelo para defenderse. Pero se detuvo a propósito. Soltó la botella y se disculpó con su hermano menor. No podía golpearlo ni hacerle daño. Se disculpó con él antes de morir. Yeo Ki-su pensó que su hermano había cargado con todo por él incluso hasta el momento de su muerte. Siempre había sido el más fuerte. En el presente, el ejecutivo dejó de luchar. Bajó los brazos y quedó indefenso. Y sobre aquel frío suelo se disculpaba con su hermano. Llorando, se disculpó por ser un humano débil. Park Myo-yeol, herido, logró levantarse. Por un momento quedó inconsciente, pero reaccionó antes de desplomarse, y maldijo por haber estado a punto de desmayarse. Luego sonrió y se preguntó si Kim Won-bin le creería cuando le contara que había derrotado a aquel monstruo. Sin embargo, volvió a maldecir. Ya no podía mover los brazos. Se preguntó cómo cocinaría para ellos ahora. Incluso en una situación así seguía pensando en esas cosas. Ahora entendía por qué Kim Won-bin se burlaba de él. Finalmente cayó sin fuerzas, pensando que aquello no estaba mal. Proteger a su familia no era nada vergonzoso. No sabía desde cuándo podía hablar de esa forma sin sentir nada. Hacer todo lo que quisiera, vivir a su manera. Así era como vivían los de la calle. Comenzó a gustarle vivir así porque todo se volvió más simple después de estar con ellos. Por eso lo prometía, 100% seguro. Ya fuera peleando o cocinando, lo terminaría todo. Pero recordó que debía ayudar a los demás. Y les pidió que lo esperaran. Después de descansar solo un poco, iría a ayudarlos. Cambiando de escena a otro piso, una mesa salió volando por un fuerte golpe. Pero Kim-tak la pateó y la destruyó, golpeando directamente el rostro del ejecutivo. Sin embargo, este se rió y le reclamó que le había dicho que esto solo era un aperitivo, pero seguía teniendo hambre. Al segundo siguiente, Kim-tak golpeó múltiples veces el rostro del ejecutivo con sus piernas, mostrando su taekwondo. Y pensó que era más rápido que él. Si no le daba tiempo para contraatacar, podría ganar. Entonces lanzó una fuerte patada al rostro del ejecutivo y se preguntó si sería suficiente. Pero este resistió todos los ataques y sonrió. Kim-tak notó que, una vez más, reaccionaba igual a sus golpes. En ese momento el ejecutivo sujetó su pierna y lo arrojó con fuerza contra unas mesas. Le dijo que iba a dejarle algo claro. Luego atacó con un fuerte golpe, diciéndole que era inferior en todo. Kim-tak logró esquivarlo, pensando que el problema era la absurda fuerza y resistencia de aquel tipo. Se preguntó si era porque no sentía dolor en absoluto. Seguía lanzando ataques brutales sin preocuparse por cubrirse. Pensó que tenía ventaja gracias a su velocidad, pero definitivamente perdería si ese tipo seguía avanzando sin preocuparse por recibir golpes. Kim-tak retrocedió varias veces y pateó el rostro del ejecutivo en el momento justo en varias ocasiones. Pero aquel bastardo seguía avanzando sin importar cuánto lo golpeara. Kim-tak lanzó un golpe directo. Sin embargo, el ejecutivo lo esquivó y le dijo que estaba cansado de recibir solo aperitivos. Kim-tak se sorprendió al ver que esta vez había esquivado el ataque en lugar de recibirlo. Cuando intentó retroceder, el ejecutivo sujetó su brazo. Antes de que pudiera reaccionar, recibió un codazo directo en el rostro.
El ejecutivo giró y conectó otro codazo inmediatamente después. Kim Tak cayó al suelo y quedó inconsciente al instante. El ejecutivo le dijo que entendía lo que estaba pensando porque ya se había enfrentado a muchos como él. Como recibía tantos golpes y seguía avanzando, seguramente había empezado a temer que se acercara. Por eso su rendimiento había disminuido y su estilo de pelea se había vuelto predecible. Sonriendo, le dijo que jamás había conocido el dolor en toda su vida, y por eso no perdería contra alguien que temblaba de miedo con solo verlo acercarse. Afirmó que el resultado había estado decidido desde antes de comenzar la pelea. Declaró que aquel día Kim Tak solo había nacido para convertirse en su juguete. Kim Tak se preguntó si realmente todo había terminado. Había creído que sus ataques sí le hacían efecto, pero en su estado actual no creía poder volver a levantarse. El ejecutivo se marchó diciéndole que durmiera profundamente y que simplemente esperara. Lo consideraba lo suficientemente fuerte para ser basura. Sonriendo, le dijo que le traería la cabeza de Jin Da-hoon para que pudiera mostrar una expresión más interesante. Kim Tak pensó que no quería levantarse, le dolía demasiado. Se preguntó cómo hacía Da-hoon para seguir levantándose siempre. Y después pensó en Chuan-hil y en cómo él también lo hacía. No podía creerlo, pero debía hacerlo, tenía que levantarse. En ese momento Kim Tak se puso de pie y le preguntó a dónde iba. Furioso al verlo levantarse, el ejecutivo lo atacó inmediatamente. El impacto resonó por toda la zona. Había sido un golpe brutal. Pero el ejecutivo se sorprendió al escuchar que Kim Tak le preguntaba si aún podía seguir. Y sonrió a pesar de haber recibido semejante golpe. El ejecutivo sonrió al verlo y preguntó si así se sentían sus oponentes cuando luchaban contra él. Realmente era molesto. Luego de ese golpe, Kim Tak no se movió. El ejecutivo sonrió y le preguntó qué estaba haciendo, pero Kim Tak gritó que aún podía luchar y atacó. Sin embargo, el ejecutivo se adelantó con un gancho. Kim Tak apretó los dientes y lo soportó antes de contraatacar con un uppercut. El ejecutivo sonrió y le dijo que, al parecer, su resistencia había mejorado después de desmayarse. Luego lo sujetó y le dio un rodillazo, preguntándole si ahora valía la pena o si solo estaba actuando como un loco. Pero Kim Tak sujetó su traje y conectó un gancho al cuerpo. El ejecutivo pensó que ese maldito había cambiado, su mirada se había vuelto la de un loco. Inmediatamente, Kim Tak lanzó múltiples ataques, pero el ejecutivo contraatacó y ambos se golpearon al mismo tiempo. Retrocediendo, el ejecutivo le preguntó qué le pasaba. Le preguntó si de verdad no sentía ningún tipo de dolor. Molesto por no recibir respuestas, tomó una copa y le preguntó si ya no hablaba. Eso era aburrido, no era divertido si no sentía dolor. Destrozando la copa, le dijo que si reaccionaba así ya no tenía gracia. Corrió hacia él con el vidrio roto en la mano, preguntándole cuánto resistiría, y atacó diciendo que lo haría gritar como nunca antes lo había hecho. Sin embargo, fue esquivado. Kim Tak respondió con una patada giratoria al abdomen, pero el ejecutivo le dijo que mirara. Si no reaccionaba como él deseaba, nada de eso era divertido. Kim Tak se asustó cuando el ejecutivo sujetó su pierna y le dijo que no importaba cuántos golpes le diera, porque eso no tendría efecto en él. Inmediatamente lo acercó para apuñalarlo, y el vidrio de la copa rota atravesó el abdomen de Kim Tak. Sonriendo, el ejecutivo le dijo que así era como debía ser. Fingía aguantar, pero en realidad sentía un dolor intenso, solo debía mostrarlo con libertad. Le dijo que verlo soportar el dolor mientras gritaba sin parar era muy gracioso para él, y movió el vidrio con fuerza, tratando de incrustarlo aún más. Kim Tak recordó el pasado. Mientras entrenaba con Chuan-hil, este le preguntaba si estaba bien. Le pidió perdón, había atacado demasiado fuerte y estaba sangrando. Pero Kim Tak le dijo que no, que era su culpa por no haber esquivado bien. Dijo que era muy débil y que siempre le daban palizas por todas partes. Se le daba mal pelear y tenía miedo porque los golpes dolían mucho. Incluso se preguntaba para qué había nacido. Pero Chuan-hil apoyó el pie y lanzó una patada giratoria hacia él. Luego la detuvo a centímetros de su rostro y le dijo que aún no estaba muerto. Le preguntó si la había visto, pero Kim Tak solo se preguntaba qué clase de patada había sido esa. Si le hubiera dado, ya estaría inconsciente. Cho Angel le dijo que él también podría hacer esa patada y que, si la usaba sin dudas, se haría más fuerte. Kim Tak respondió que no tenía talento y que le daba miedo recibir golpes por el dolor. Chuan-hil le dijo que sería más fuerte precisamente porque reconocía el dolor. Había sido débil, pero podía volverse fuerte. Kim Tak le preguntó si él nunca había sido débil. Todos decían que había sido fuerte desde que nació. Chuan-hil respondió que, bueno, era algo así, pero que había presenciado cómo personas como él se volvían fuertes.
Le dijo que lograba resistir porque conocía el dolor, así que le pidió que confiara en él. Podía llegar a ser más fuerte que cualquiera. En el presente, Kim Tak detuvo la mano del ejecutivo y le preguntó si acaso había dicho que no sentía dolor. Sonrió y, maldiciéndolo, le dijo que eso dolía muchísimo. Si fuera inmune al dolor, no podría detenerlo, pero no importaba cuánto le doliera, no caería. Inmediatamente giró las caderas y el pie, golpeando el rostro del ejecutivo mientras declaraba que él sería quien caería cuando sintiera el verdadero dolor. Al recibir aquel golpe, el ejecutivo se molestó y atacó de nuevo. Le dijo que todo eso era asqueroso mientras golpeaba el rostro de Kim Tak. Sin embargo, este volvió a atacar con otra patada. Era la patada que le había enseñado Chuan Hee. El ejecutivo estaba confundido. Contraatacaba estando medio muerto, pero se preguntaba por qué seguía resistiendo tanto. Volvió a atacar y pensó que ya ni siquiera había zonas de su cuerpo sin grietas. Furioso, dijo que era repugnante. Sentir aquella tensión por un tipo de ese nivel le molestaba. Ni siquiera era Jin Da-hoon o Asun Bin. Cuando Kim Tak atacó, el ejecutivo sujetó una de sus piernas y bloqueó la otra. Al quedar suspendido en el aire, Kim Tak maldijo. El ejecutivo sonrió y le dijo que su cuerpo era un desastre. Le preguntó qué haría sin esa maldita patada. Golpeando su rostro, le dijo que si no tenía nada más, debía rendirse y morir de una vez. Luego le dio un cabezazo y la sangre voló por el impacto, pero Kim Tak lo soportó. Pensó que, en aquel entonces, no había creído en las palabras de Chuan Hee. ¿Cómo alguien tan débil como él podría hacerse fuerte? Pero Chuan Hee era el único que lo hacía entrenar y luchar. Era el único que confiaba en él. Por eso, Kim Tak dijo que creía en las palabras de Chuan Hee. Él era quien le había mostrado la luz y la esperanza. Kim Tak gritó, llamando maldito al ejecutivo. Mientras este seguía sujetando una de sus piernas, le dijo que el dolor no lo detendría. Entonces lanzó una patada mientras su otra pierna permanecía inmovilizada. Eso sorprendió al ejecutivo. Dijo que ese maldito no había nacido con ningún don, pero se preguntaba cómo había logrado llegar tan lejos. Al segundo siguiente, la patada impactó en el cuerpo del ejecutivo. Kim Tak le dijo que era interesante, porque ahora sí parecía sentir dolor. Y vemos al ejecutivo gritar por primera vez mientras escupía sangre. Luego de aquel golpe, Kim Tak pensó que eso sería suficiente para acabar con él. Sin embargo, el ejecutivo comenzó a reír como un loco. Le dijo que jamás había imaginado algo así. Ni Jin Da-hoon ni Aseon Bin habían logrado estimularlo de esa manera, y nunca pensó que él sería capaz de hacerlo. Aún así, aquella sensación no le parecía mala en absoluto. Kim Tak se preguntó si, después de todo lo que había soportado para dañarlo, aquel hombre seguía riéndose incluso más que antes. Pero en ese momento recibió un golpe que lo hizo retroceder mientras el ejecutivo le gritaba que quería más. Y comenzó a golpearlo una y otra vez, diciéndole que si no tenía nada más que mostrarle, lo mataría allí mismo. Conectó otro golpe y luego lanzó uno aún más amplio hacia él. En sus últimos momentos de lucidez, Kim Tak llamó a su hermano. Recordó a Chuan Hee diciéndole que confiara en él, pero Kim Tak se preguntaba si realmente podría hacerlo. Mientras estaba a punto de desmayarse, siguió esquivando aquel golpe, preguntándose si de verdad podría ganar. El ejecutivo maldijo al ver venir el uppercut de Kim Tak. Por un instante se preguntó si acaso moriría por aquel golpe. Sin embargo, el puño de Kim Tak apenas llegó a conectar. Se detuvo justo antes. Sin entender lo que ocurría, el ejecutivo lo observó y notó que Kim Tak había perdido el conocimiento. Aquello lo hizo sonreír. Entonces conectó un golpe brutal que envió a Kim Tak volando. Mientras Kim Tak yacía en el suelo, el ejecutivo suspiró. Se acercó a él mientras lo maldecía y le agradeció por haberle permitido experimentar tantas cosas hasta el final. Luego corrió hacia él con un madera de vidrio en la mano, dándole las gracias mientras lo llamaba pedazo de mierda. Pero en ese momento se escuchó un sonido. Una gota de vino cayó sobre una copa. La copa se agrietó lentamente, cubriéndose de pequeñas fracturas. Pero aquella copa era el propio ejecutivo, quien de repente sintió algo extraño y cayó desplomado al suelo. Comenzó a gritar mientras su cuerpo temblaba sin control, preguntándose qué era aquello. Como un dique en el que el agua se acumula poco a poco hasta superar su límite, el cuerpo de Yang Yuk, que había resistido durante años como si no tuviera fronteras, finalmente había llegado a su final. Había soportado daños mucho más allá de lo que cualquier persona podría soportar. Y ahora se derrumbaba por el último y más débil puñetazo de Kim Tak. De hecho, al no existir señales de advertencia como el dolor, su cuerpo se había destruido hasta un punto irreversible. Yeon Hyuk soltó un grito desgarrador,
como si todo el dolor acumulado durante toda la pelea hubiera explotado de golpe. Pensó que era un dolor que jamás había sentido. Su cuerpo no respondía, no podía moverse en absoluto. Era la primera vez que algo así le ocurría. Y por primera vez podía sentirlo, el verdadero terror a la muerte. No podía creerlo. ¿Cómo podía existir tanto dolor? Se preguntó si alguien como él realmente iba a caer en aquel lugar. Se preguntó si ese era su final mientras su cuerpo entero gritaba de dolor. Y entonces comprendió algo. Aquello era lo que siempre había querido, lo que siempre había anhelado en aquella vida tan aburrida, lo que su vacío interior había buscado durante todo ese tiempo. Entonces sonrió, y se preguntó si, después de todo, eso era lo que siempre estuvo buscando. Él, que jamás sentía dolor. ¿Era esta la sensación que había deseado toda su vida? Poco después, perdió el conocimiento ante un sufrimiento tan abrumador. En ese momento Quintac comenzó a despertar. Pero no podía moverse después de todo el daño que había recibido. Permaneció tendido en el suelo mientras respiraba con dificultad. Al mirar su pierna, sintió un dolor infernal. Entonces recordó el pasado. Chuan Yi le preguntaba si le dolía la pierna, pero después sonrió y le dijo que, al final, lo había logrado. Le dijo que había hecho un gran trabajo, y aquellas palabras alegraron a Quintac. En el presente, pensó que su hermano había tenido razón todo el tiempo. Alguien como él también podía volverse fuerte. Y mientras volvía a perder el conocimiento, pensó que le habría gustado que pudiera verlo, y declaró en su mente que era el mejor hermano. En otra parte del edificio, otro de los ejecutivos llamó al ascensor. Era el hombre de anteojos. Maldijo al descubrir que el ascensor estaba bloqueado y observó que incluso el primer piso ya había sido atacado. Molesto, se preguntó cómo era posible que todo el edificio estuviera fallando. Aquel era el peor lugar para trabajar. Cuando decidió usar las escaleras de emergencia, alguien salió de ellas. El ejecutivo volteó y preguntó qué ocurría. Era Na-Seon-Brook. Al verlo, el ejecutivo le preguntó por qué lo miraba de aquella forma a su dueño, preguntándole si acaso tenía algo que decirle. Pero Na-Seon-Brook había llegado allí preparado para morir, y simplemente le dijo que pelearan, llamándolo maldito hijo de perra. La escena cambió al casino del edificio. La bola de una de las mesas de juego salió disparada y terminó golpeando la cabeza de un hombre que yacía en el suelo. Herido, el hombre maldijo a aquel demonio. Ese tipo había derrotado por sí solo a numerosos miembros de Aewan. Entonces vimos al segundo al mando de la familia Da-Hun. Este estaba agotado y sostenía 2 cuchillos. Y volteó preguntando a los demás si estaban bien. Pero sus compañeros estaban inconscientes y gravemente heridos. Al ver aquello, maldijo y se disculpó con ellos. No había podido protegerlos. Luego miró al frente y se preguntó dónde estaban los demás. Por las ligeras vibraciones del edificio, Na-Seon-Brook ya debía haberse movido. Si todo iba según el plan, los jefes extranjeros deberían estar sumidos en el caos. Pero tampoco bajaban, y tampoco veía a los ejecutivos. No entendía qué estaba ocurriendo. Entonces comenzó a avanzar. Primero iría a la sala de seguridad. Sin embargo, se detuvo cuando el ascensor VIP comenzó a funcionar. Alguien estaba descendiendo. Momentos después, las puertas se abrieron. Era Cheon Osan. Al verlo, este le dijo que, al parecer, sus destinos estaban escritos. Pero declaró que tenía un humor terrible en ese momento, así que le pidió que no esperara que lo matara de una forma agradable. Al verlo, el segundo al mando apretó con fuerza sus cuchillos. Y, lleno de furia, se lanzó al ataque mientras gritaba su nombre con odio. Tendría otra oportunidad para matar al asesino de su padre. Cambiando de escena a la sala de juegos, alguien utilizaba un taco de billar para atacar. Era Da-Hun. Atacó al ejecutivo, pero este esquivó el golpe y tomó distancia. El ejecutivo permanecía calmado mientras Da-Hun no maldecía. De repente, ambos comenzaron a moverse a gran velocidad. Da-Hun intentaba seguirle el ritmo, pero su oponente era demasiado rápido y esquivaba todos sus ataques. En un instante, el ejecutivo cambió de posición y lanzó una patada que destruyó el taco de billar que Da-Hun utilizaba para bloquear. Da-Hun notó que poseía una visión dinámica capaz de identificar cualquier punto ciego o ataque con solo observarlo. Además, sus reflejos reaccionaban al instante. Al verlo esquivar, también comprendió que su capacidad física era impresionante. Entonces Da-Hun se alejó, pensando que aquello sería una molestia. El ejecutivo fue tras él, pero terminó pisando una de las tizas de billar y perdió el equilibrio. Da-Hun pensó que debía terminar aquello de inmediato. El ejecutivo comprendió que Da-Hun había dejado la tiza allí a propósito, pero para entonces ya era demasiado tarde. Da-Hun se había lanzado hacia él, y el golpe resonó con fuerza al impactar. El ejecutivo
ejecutivo salió despedido y se estrelló contra una mesa de billar, provocando que las bolas salieran disparadas por todas partes. Da-hun se acercó, tomó una de ellas y la utilizó para golpearlo. Sin embargo, el ejecutivo lo pateó y lo obligó a retroceder. Luego lanzó otra patada que alcanzó a Da-hun, pero el ejecutivo notó algo extraño. Apenas recibió el impacto, Da-hun volvió a acercarse, sujetó su brazo y lo metió en la mesa de billar. Inmediatamente después, le conectó un uppercut utilizando la bola que sostenía en la otra mano. Da-hun dijo que había caído exactamente donde quería, pero en ese momento el ejecutivo respondió con un puñetazo. Da-hun sintió el fuerte impacto y tomó distancia, calmando momentáneamente el combate. Pensó que había conseguido forzar una apertura y golpearlo directamente, pero aún así seguía resistiendo. Aquel tipo estaba preparado para todo. Poseía una determinación absoluta de no morir. Sin embargo, Da-hun sabía que no podían permitirse un final a media. Entonces se dirigió a él y le dijo que parecía que ambos tenían razones para luchar de aquella manera, pero aclaró que no pensaba preguntarle cuáles eran. Tocándose el brazo herido, pensó que quería reservarse para Jin Bo-seon, pero ya no podía seguir perdiendo el tiempo. Terminaría aquello ahora mismo. Con expresión seria, le dijo a su oponente que lo destruiría sin compasión. Pensó que incluso si perdía el brazo al hacerlo, lo mataría. Al percibir aquella determinación, el ejecutivo reaccionó de inmediato. Se lanzó contra él mientras le decía que tenía la mala costumbre de cortar sus frases antes de terminarlas. Y Da-hun preparó su puño herido para atacar. Pero el ejecutivo levantó una pierna para atacar, y ambos estaban a punto de golpearse al mismo tiempo. Pero entonces alguien apareció, y atacó al ejecutivo. El cuchillo obligó a retroceder al ejecutivo. Da-hun reconoció inmediatamente a Seon-bin, y este le dijo que por fin lo había encontrado y que podía ver que estaba enfrentándose a un rival complicado. El ejecutivo había esquivado el cuchillo, pero aún así había recibido un corte superficial en el rostro. Da-hun le preguntó cuál era la situación. Sin embargo, Seon-bin respondió que él tampoco lo sabía. No tenía idea de qué había ocurrido con los altos mandos ni con los demás. Le explicó que había llegado allí mientras perseguía a Wu Jin-yup después de perderle el rastro. Da-hun dijo que había escuchado una explosión y preguntó si la operación de Nam Won-chan ya había comenzado. Pero Seon-bin se puso serio. Le dijo que subiera. Debía ir a buscar a Jin Bo-seon. Luego sonrió y le dijo que se verían más tarde. Da-hun sintió una mala sensación al escucharlo, pero entendió perfectamente lo que significaban esas palabras. Sin decir nada más, salió corriendo hacia los pisos superiores. No hacía falta explicar nada. Se notaba cuánto había pensado a Seon-bin antes de decidir encargarse personalmente de aquella pelea. Da-hun también tenía el presentimiento de que la operación no estaba saliendo según lo planeado. No podían perder tiempo con un rival tan complicado como Bak Yeol. Además, el estado físico de Seon-bin ya no era el mejor después de haber luchado contra otro ejecutivo. Y sobre todo, Da-hun comprendía cuánto confiaba Seon-bin en él. Lo entendía perfectamente. Pero en ese momento Bak Yeol intentó atacar a Da-hun, declarando que jamás llegarían hasta Jin Bo-seon. Sin embargo, Seon-bin volvió a intervenir con su cuchillo, obligándolo a retroceder. Bak Yeol se molestó. Ya lo había notado antes, pero aquel hombre era capaz de seguir su velocidad. Sin más, Da-hun abandonó el lugar mientras Seon-bin impedía que lo persiguieran. Bak Yeol les dijo que todo lo que hacían era inútil. Jin Bo-seon era diferente. Declaró que jamás había perdido una pelea, y aunque él mismo era más rápido, podía sentirlo cada vez que se enfrentaban. Al final terminaría muriendo. Jin Bo-seon estaba en un nivel que él jamás podría alcanzar. Por eso afirmó que era aterrador, y que toda su familia moriría a manos de él. La escena retrocedió en el tiempo. El segundo al mando se había encontrado con Seon-bin en el hospital. Este le había dicho que, desde su punto de vista, era una de las mayores fuerzas de la Unión Ganbuk en ese momento. Por eso, si alguna vez tenían la oportunidad de enfrentarse a Jin Bo-seon, debían hacerlo juntos. Seon-bin comentó que Da-hun tenía buenos amigos y le preguntó si decía aquello porque estaba preocupado por sus heridas. Pero el segundo al mando respondió que no hablaba de eso, simplemente estaba pensando en la forma más efectiva de acabar con él. Entonces Seon-bin le agradeció por permanecer al lado de Da-hun cuando él no había podido hacerlo. Siempre se había sentido culpable como hermano mayor. El segundo al mando respondió que no era cuestión de desconfiar de las habilidades de Da-hun, pero si peleaba contra Jin Bo-seon en aquel estado, sin duda moriría. Por eso creía que ellos dos debían encargarse de él. Seon-bin respondió que, por Da-hun, haría todo lo necesario. Pelearía arriesgando su vida cuantas veces hiciera falta.
Sin embargo, admitió algo que odiaba reconocer. Ni siquiera juntos podrían derrotar a Jin Boseon. Ya había alcanzado un nivel que él no podía alcanzar. El segundo al mando se molestó al escuchar aquello, pero Seon Bin le dijo que existía una única persona capaz de enfrentarlo. Y esa persona era Jin Da-hoon. Confundido, le preguntó por qué, pero Seon Bin lo interrumpió. Le dijo que era difícil explicarlo con palabras. Simplemente podía sentirlo. Cuando luchó contra Da-hoon, percibió algo imposible de describir mediante fuerza o técnica. Y Da-hoon poseía ese algo. El segundo al mando seguía sin comprenderlo, así que le preguntó si realmente creía que eso sería suficiente. Seon Bin respondió que confiaba en Da-hoon y que daría su vida para cumplir la parte que le correspondía. Porque ahora mismo Da-hoon se parecía mucho a Choang-il. En el presente, Seon Bin le dijo a Bak Yeol que no se preocupara, su hermano jamás perdería. Mientras tanto, Da-hoon corría hacia los pisos superiores. Solo tenía una cosa en mente: matar a Jin Boseon. Seon Bin afirmó que nadie tenía más agallas que su hermano. Luego arrojó su chaqueta al suelo y dijo que ya no era momento de distraerse. Había escuchado que Bak Yeol era el más fuerte entre los altos mandos, y los miembros de la Unión Gangbuk también esperaban mucho de él. Por eso, a partir de ese momento, pensaba estar a la altura de lo que su familia y sus amigos esperaban de él. Desde fuera del edificio, se podía ver cómo el primer piso estaba consumido por el humo de la explosión. Pero, de vuelta en el edificio, cerca de la zona verde llena de plantas y vegetación, vemos a Seon Bin atacando con su cuchillo. Sin embargo, Bak Yao bloqueaba todos sus ataques y, con un golpe, terminó desarmándolo. Sin embargo, Seon Bin pisó fuerte y lanzó un jab directo que fue bloqueado. Bak Yeol pensó que aquel tipo no tenía pinta de caer pronto. Le estaba dando un verdadero dolor de cabeza. Volviendo varios meses al pasado, vemos a Seon Bin entrenando con el cuchillo. Quien entrenaba con él le dijo que relajara su cuerpo. Si se quedaba tieso al aguantar los golpes, podría perder sus extremidades. Sonriendo, le preguntó si acaso ya estaba cansado. Vemos entonces que su oponente era un hombre en silla de ruedas, quien le preguntó si de verdad creía poder compararse con alguien con su físico. Seon Bin lo llamó señor y le respondió que no. Él no era un señor cualquiera, había sido el jefe de una oficina de empleos y había escuchado que fue el líder de la banda Seseon y un exatleta que también era bueno con el cuchillo. El hombre le respondió que solo era un pobre viejo desafortunado y que todo eso ya no tenía importancia. Luego le preguntó por qué se esforzaba tanto. Trabajaba como obrero y entrenaba de aquella manera. ¿Acaso quería vengar a alguien? Seon Bin respondió que ahora no, pero que debía prepararse. Quería volverse más fuerte, así que le pidió que por favor lo ayudara. Además, había dicho que se aburría en la oficina. El hombre dijo entender por qué le había preparado el café todos aquellos días. Sonrió y le dijo que se preparara. Lo convertiría en un arma humana capaz de soportar lo peor en el campo de batalla. En el presente, tras perder el cuchillo, Seon Bin lanzó un 1-2, pero no logró alcanzar a su rival. Sin embargo, lanzó un jab falso y sujetó la chaqueta del ejecutivo. Inmediatamente conectó un recto de derecha que hizo volar sangre, pero al segundo siguiente vio venir un ataque. El ejecutivo conectó una patada frontal directa al rostro, alejándolo. Bak Yeol le dijo que no serviría de nada, no perdería contra él. A excepción de Jin Boseon, jamás había perdido contra nadie. Entonces ambos comenzaron a intercambiar golpes al mismo tiempo. Sin embargo, Bak Yeol barrió la pierna de Seon Bin, desequilibrándolo, y antes de que tocara el suelo conectó una patada que levantó su rostro con violencia. Seon Bin soportó aquel golpe y conectó un gancho de izquierda. Bak Yeol sintió el fuerte impacto y ambos comenzaron a respirar agitadamente sin atacar. Seon Bin pensó que hasta ahora podía seguirle el ritmo, pero se preguntaba cuánto tiempo más aguantaría su cuerpo. También pensó que Bak Yao debía estar agotado. Todo se decidiría en el siguiente intercambio. Bak Yeol habló y dijo que realmente odiaba a los humanos. Sin embargo, a ellos no los odiaba tanto, por lo que le diría esto. Le contó que su familia dependía de Jin Boseon. Con expresión seria, les pidió que por favor se fueran en silencio. Si no lo hacían, debían dejar de resistirse y caer muertos frente a sus ojos. Por favor, les pedía que se fueran. Seon Bin respondió que era una pena, pero no pensaba hacer ninguna de esas cosas. Le dijo que no entendía ni sabía cómo Jin Boseon lo había chantajeado, pero le preguntó si de verdad luchaba por su familia. Si realmente le importaba, no debería enfrentarse a ellos, sino a la verdadera amenaza, Jin Boseon. Entonces le preguntó si estaba asustado de él. Bak Yeol apretó los dientes, molesto, y corrió hacia él gritando que no sabía nada.
Seon Bin se preparó para golpearlo, pero Bak Yeol notó lo que intentaba hacer, se movió a un lado y conectó un gancho mientras avanzaba. Al recibir aquel impacto, Seon Bin quedó confundido por un instante. Entonces Bak Yeol lanzó una patada giratoria directa, pero Seon Bin se agachó y la esquivó. Inmediatamente conectó un gancho que levantó el rostro del ejecutivo. Bak Yeol maldijo su persistencia. Esto no podía seguir así. Ambos comenzaron a intercambiar golpes mientras Bak Yeol pensaba que debía ser más rápido. Logró conectar otro golpe directo, pero Seon Bin también lo había golpeado al mismo tiempo. Molesto, Bak Yeol pensó que así no podría protegerlo. Recordó entonces su pasado. Siempre había dicho que odiaba a la gente, siempre intentaban usarlo y obligarlo a pelear cuando no quería. Por eso huyó, no quería seguir luchando. Llegó a preguntarse si valía la pena vivir en un mundo como aquel. Mientras pensaba en eso, lo que terminó convirtiéndose en su esperanza fue Seok-tan, su perrita, a quien conoció por casualidad. Solo ella se había quedado a su lado y se convirtió en su única familia. Pero debido a su talento para luchar, las bandas lo perseguían. Incluso para él era imposible proteger a Seok-tan por sí solo. Para poder vivir junto a ella necesitaban a alguien poderoso que los protegiera, y ese fue Jin Bo-seon. Fue ahí donde todo empezó a salir mal. Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Días atrás, Bak Yeol le preguntó a Jin Bo-seon si él se había llevado a Seok-tan, pues había desaparecido, y le rogó que la dejara en paz. Sin embargo, Jin Bo-seon respondió que solo quería asegurarse de algo. Parecía que se había descuidado en las peleas. No era una petición difícil, su trato seguía en pie. Debía barrer con toda la Unión Ganbuk. Dijo que, si quería seguir junto a aquel perro, debía hacerlo. Entonces sonrió y le preguntó si acaso no era su familia. Bak Yeol pensó que todo era culpa suya. Había sido un idiota. Nunca debió depender de un monstruo como Jin Bo-seon. Por eso, esquivando a Seon Bin, dijo que no tenía otra salida y comenzó a atacarlo sin parar a gran velocidad. Lo sentía, pero al recordar a su perrita, gritó que Seon Bin debía caer por el bien de Seok-tan. Pero de repente Seon Bin le conectó un gancho que cortó su grito de golpe. Bak Yeol se preguntó por qué. ¿Por qué, a pesar de estar preparado para darlo todo, no podía vencerlo? De vuelta al pasado, Seon Bin le preguntó al hombre si usar el cuchillo y los puños realmente le serviría. El hombre respondió que no lo sabía, era de la vieja escuela. Pero declaró que el cuchillo y los puños no eran lo más importante. Se había dado cuenta de que no servían de nada si solo tenía eso. Había confiado demasiado en ellos y terminó recibiendo una paliza por culpa de la traición de un subordinado. Dijo que no se quejaba de lo ocurrido. Era el karma por vivir como basura. Pero su gente había sufrido mucho porque él no estuvo centrado. Era un fracasado. Quizá no conocía el camino correcto, pero le dijo a Seon Bin que debía resistir hasta el final. Pasara lo que pasara, aunque sintiera que iba a morir, debía seguir adelante únicamente con su voluntad. Incluso a su edad, el arrepentimiento seguía siendo amargo. Por eso debía asegurarse de protegerlos. En el presente, Seon Bin pensó que eso era exactamente lo que haría. Conectó un potente gancho de izquierda y luego otro de derecha, pensando que había hecho muchas cosas de las que se arrepentía. Pero incluso ahora planeaba no volver a arrepentirse nunca más. Entonces conectó un gancho al cuerpo que levantó al ejecutivo del suelo. Este escupió sangre por el impacto y cayó con fuerza. Agotado, Seon Bin le dijo que estaban en la misma situación, pero que no eran iguales. La magnitud de su determinación era distinta a la de un cobarde que seguía obedeciendo a quien lo amenazaba. En el suelo, Bak Yeol pensó que al final no había forma de ganar. Alguien como él, que ni siquiera tenía el valor de enfrentarse a Jin Bo-seon y que había puesto en peligro a Seok-tan, no podía vencer a quienes sí se atrevían a enfrentarlo. Pensó que era patético. Debió haber luchado, aunque fuera una sola vez. Se llamó a sí mismo un cobarde de mierda. Pero entonces pronunció el nombre de su perrita, Seok-tan. Si él no estaba con ella, ella no estaría bien. Quería verla una vez más. Y se disculpó con ella. No era culpa de Seok-tan tener un dueño tan patético. Y finalmente perdió el conocimiento. Al ver que su oponente ya no se levantaba, Seon Bin comenzó a maldecir. Aquel tipo era muy fuerte y le dolía todo el cuerpo. Pensó que, si Bak Yeol no hubiera vacilado, él sería quien estaría tirado en el suelo. Se marchó pensando que no debió distraerse durante la pelea. Desde el principio no debió sentir compasión. Tocándose la herida, le pidió que se quedara en el suelo y no volviera a levantarse. Ahora vería lo que eran los verdaderos idiotas sin una pizca de miedo. Le dijo a Dajun que esperara. Él también iría a su destino final, hacia Jin Bo-seon. Y,
Con seriedad, declaró que se lo mostraría. Juntos acabarían con él. De vuelta en la sala de juegos, el segundo al mando bloqueó los ataques de Cheon-osan, pero con un movimiento limpio este logró cortarlo y hacerlo retroceder. El segundo al mando estaba furioso y atacó con varios cortes que fueron bloqueados. Cheon-osan sujetó su manga y, dejándolo indefenso, atacó con su cuchillo. Sin embargo, el segundo al mando esquivó agachándose y solo su cabello fue cortado. Luego ambos tomaron distancia. Cheon-osan le dijo que era igual a él, que tenía el mismo temperamento estúpido de su padre, uno que solo acortaba su vida. Molesto, el segundo al mando lo llamó infeliz, pero Cheon-osan respondió que ya lo tenía muy claro, gracias a que ellos habían interrumpido allí. Con seriedad, dijo que Aewan necesitaba ser reestructurada por completo. Sinboseon había llegado demasiado lejos. Al escuchar esto, el segundo al mando no entendió, pero Cheon-osan le preguntó si sabía que era lo más importante en el mundo de las sombras. ¿Ganar más dinero que nadie? ¿Llegar a la cima? No, nada de eso. Lo único importante era sobrevivir. En un mundo tan peligroso, tener mucho o estar en la cima era como ser una lámpara frente al viento. El que sobrevivía era quien terminaba arriba y se quedaba con todo. Para lograrlo era vital esconderse y elegir al representante adecuado. Pensó que Sinboseon era el indicado por su talento natural y su ambición, pero fue un error. Había manejado la organización desde las sombras desde los días de Daesung-pa, pero Sinboseon fue el primero al que no pudo controlar. Ese tipo era una bestia imposible de domesticar. Las pérdidas eran grandes, pero ya era hora de reemplazarlo para evitar daños mayores. El segundo al mando se preguntó si algo había ocurrido allí arriba al escucharlo. Sin embargo, Cheon-osan dijo que planeaba salir de allí, arreglar la situación y luego encargarse de Sinboseon. Pero ya que lo había encontrado allí, acabaría con él ahora mismo. Tanto él como Sinboseon no tenían lugar en el tablero que estaba diseñando, el que crearía con la red y las fuerzas que aún le quedaban para una nueva Aewan. El segundo al mando le dijo que hablaba demasiado. Por un momento pensó que tendría algún arrepentimiento por su padre, pero se alegraba de que no fuera así. Por eso, lo mataría sin ningún remordimiento. El segundo al mando se lanzó contra él, pero Cheon-osan le dijo que tenía muy poco respeto para dirigirse al amigo de su padre. Luego le lanzó fichas a la cara mientras se preguntaba si siempre iba por ahí demostrando que había crecido sin padre. Cuando el segundo al mando se cubrió de las fichas, Cheon-osan atacó y logró cortarlo. Sin embargo, el segundo al mando comenzó a bloquear todos los ataques siguientes. Mientras forcejeaban, Cheon-osan le dijo que parecía haber aprendido algunos trucos de ese mercenario. Luego lo pateó y cortó su pierna con un cuchillo oculto, diciéndole que no tenía idea de lo que era una pelea real. Atacó nuevamente y lo hizo retroceder. Sujetándolo, le dijo que aún le faltaba mucho, que le faltaba astucia. Entonces levantó su ropa y cortó su cuerpo. El segundo al mando sintió un fuerte dolor mientras Cheon-osan sonreía. Pero antes de recibir otro corte, utilizó su cuchillo y cortó su propia ropa, alcanzando también al ejecutivo. Cheon-osan se dio cuenta de que había fingido caer para atacar de esa manera. Entonces el segundo al mando sujetó su brazo y lo hizo clavar el cuchillo en la mesa. Inmediatamente después le cortó el abdomen con sus dos cuchillos. El segundo al mando pensó que estaba bien, sentía que me faltaba algo, así que vine preparado. También tenían a alguien de su lado que era bueno en eso. Entonces atacó, pateó su pierna con fuerza y lanzó varios cortes. Debía matar al hijo de perra que había asesinado a su padre. Desde el principio, pensó que Cheon-osan había tenido ventaja táctica, pero ahora que había reforzado sus técnicas y trucos, la situación era distinta. Pisó su pie para impedir que se alejara y lanzó otro corte mientras decía que no tenía ninguna posibilidad de ganarlo. En ese momento, Cheon-osan logró tomar distancia y comenzó a correr. Llegó hasta el patio donde estaba la fuente y atravesó varios sectores más. Sin embargo, el segundo al mando, que lo perseguía, preparó su cuchillo y se lo arrojó. Le dijo que no tenía a dónde huir. La hoja se había clavado en su espalda. Al caer al suelo, Cheon-osan le pidió que esperara y que lo escuchara. Pero el segundo al mando le cortó una pierna sin darle oportunidad de hablar. Cheon-osan gritó de dolor, y el segundo al mando le dijo que ya tuvo tiempo suficiente para decir estupideces. Ahora iba a morir y le pediría perdón a su padre en el más allá. Entonces Cheon-osan le preguntó si quería saber la verdad sobre la muerte de su padre. Le dijo que lo que había contado antes era mentira. El segundo al mando se enfureció. Le dijo que no intentará engañarlo. Pero en ese instante Cheon-osan le cortó la pierna desde el suelo. Luego lanzó un corte ascendente que abrió todo su pecho. El segundo al mando comenzó a perder mucha sangre y cayó al suelo. Levantándose,
Cheon-Osan le preguntó si creía que había ganado. Realmente tenía ventaja, pero en una pelea como esta eso no significa nada. Lo único que importaba es quién logra dar el golpe definitivo. En una pelea real, donde un solo descuido cambia todo el panorama, no importaba cuánto se esforzara, no podía vencerlo. Siempre había una razón por la que había sobrevivido hasta ahora. Aunque admitió que lo había sorprendido y que tenía el nivel suficiente para ser su representante, seguía sin alcanzar a Sin Boseon. Si no fuera tan estúpido como su padre, habría vivido más. Le dijo que tanto padre como hijo morirían engañados por él. Apuñalándolo, añadió, al final, de tal palo, tal astilla. El segundo al mando sintió aquella profunda puñalada y comenzó a recordar cuando Nam Won-chan le dijo que no le recomendaba intentar imitarlo. Confundido, le preguntó qué quería decir. Nam Won-chan respondió que él no era del tipo que jugaba a la estrategia, así que debía hacer aquello en lo que fuera mejor. Y le preguntó si había algo en lo que fuera bueno. En el presente, el segundo al mando pateó con fuerza a Cheon-Osan y se levantó. Corrió hacia él mientras este le gritaba que se acercara. Furioso, Cheon-Osan le gritó que lo enviaría con su padre de una vez. El segundo al mando notó que cargaba directamente hacia él sin intentar esquivar. Pensó que aquel ataque era una farsa evidente y que debía anticipar el siguiente movimiento, pero entonces dejó que el cuchillo atravesara su hombro sin hacer nada. Cheon-Osan pensó que era un idiota por no defenderse, pero el segundo al mando estaba furioso. Apretando los dientes, atacó y clavó su cuchillo en el abdomen de Cheon-Osan, y este escupió sangre de inmediato. Mientras seguía empujándolo hacia atrás, el segundo al mando pensó que tenía tantas ganas de vengarse que había intentado actuar como alguien inteligente. Lo empujó hasta arrojarlo a la fuente, y ambos cayeron al agua. Mientras recordaba los momentos felices junto a su padre, pensó que después de todo sí se parecía a su padre. Prefería usar trucos baratos antes que intentar convertirse en alguien calculador. Era un obstinado, igual que él. Furioso, hundió aún más el cuchillo queriendo terminarlo ahora. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.